Bueno, buenas tardes, pues ya estamos por acá en nuestro live del día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Zully Rodríguez. Bienvenido de aquel lado de la pantalla, papás, colegas, maestros que estén por acá. Sobre todo el día de hoy, pues quisimos hacer este live para compartir un poquito lo que son estrategias e información para papás sobre construyendo puentes de palabras. Voy a pedirles que si tienen dudas, me vayan escribiendo aquí en el chat. Yo voy a ir viendo por acá los mensajes y vamos dando respuesta a cualquier duda que tengan. El día de hoy, pues bueno, la transmisión es un poquito dirigido para papis de niños de 2 a 3 años aproximadamente, que es una parte ya de construyendo frases, palabras, oraciones, y también para terapeutas de lenguaje que trabajen en la parte pragmática y sintáctica del lenguaje como tal de niños que tengan en terapia de lenguaje, que sea un poquito ya más la parte de estructuración, ¿verdad? Que vamos a platicar un poquito cómo debe de ser el desarrollo del niño y algunos tips y estrategias de trabajo que puedan hacer tanto en casa como en trabajo de terapia, ¿verdad? Bueno, pues primeramente recordar que entre 2 y 3 años, que es lo esperado para un niño, es ya la parte de oraciones, de las palabras. Normalmente a los 2 años el niño ya empieza a utilizar lo que es el artículo. En este caso voy a agarrar ejemplos de libros que tengo por aquí para que sea un poquito dinámico. En este caso, por ejemplo, ir diciendo el plato, la jarra, el vaso es transparente o el vaso es de vidrio, el tenedor sirve para comer. Empezamos poco a poco la parte de oraciones en pequeños de 2 a 3 añitos. Vamos a ir viendo aquí una presentación para ir platicando sobre los principales factores o elementos que tenemos que tener en cuenta en casa si tienes un pequeñito entre 2 y 3 años. Listo, vamos a ver lo siguiente. En esta parte, bueno, pues voy a hablar primero de focos de alerta en el desarrollo de 2 a 3 años. Específicamente, ¿por qué esta edad? Porque muchas veces cuando los bebés están chiquitos, yo con cuestiones de terapia con niños siempre les digo a los papás que primero es la estimulación del lenguaje, primero es la parte donde el niño tiene que tener la atención y empezar a decir pocas palabras, ¿no? Poco a poco. De hecho, ayer estábamos en una reunión familiar y me decían de un sobrinito mío que, oye, ¿cuántas palabras dice el niño? Y empezamos, no, dice teta, dice tito, dice agua, dice a, dice pero tiene una intención esa palabra. Entonces empezamos a contar y dijimos, no, sí tiene los 20, ¿verdad? Pero bueno, cuando un niño llega a los 2 a 3 añitos, ¿qué es lo esperado? En este caso, ya que empiece a hacer oraciones. Estos son focos de alerta que puedes tú ir viendo, obviamente esto siempre acompañado de un profesional de la salud, de un profesional de lenguaje con el pediatra o algún especialista en lenguaje, ¿verdad? Es lo indicado. La falta de, ¿cuál sería uno de los focos? Falta de proceso en su desarrollo. Quiere decir que el niño se estanca. Generalmente hay como ventanitas de crecimiento de los niños que el niño avanza y en ocasiones el niño como que tiene un estancamiento de unos días, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando hay una falta de progreso, cuando es un niño de 2 años, por ejemplo, y tiene vocabulario de un niño de 1 año, que ya estamos hablando de 1 año de diferencia, bueno, ese es un foquito de alerta que hay que ver, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los focos de alerta, papis? Pues para buscar alternativas de atención, ¿verdad? Yo siempre veo, ok, independientemente qué es el problema, tenemos que buscar cómo ayudar, ¿verdad? Y en este caso, pues hay que buscar por qué es la falta de progreso, si es una cuestión de estimulación como tal, si es una cuestión que a lo mejor es un hijo único, no interactúa con pequeños, siempre recomendamos que los niños vayan a maternal para que veamos esta parte de la interacción, o si es una cuestión orgánica o de desarrollo del niño, ¿verdad? Que ya ahí entramos la parte de los especialistas. En este caso, otro foco de alerta sería que tuviera una limitación en su vocabulario. Quiere decir que tú llevas al niño de 2 añitos a la fiesta y entonces cuando está con más niños, tú notas que el niño se empieza a frustrar o hay una limitación en la cuestión de vocabulario, de pedir qué quiere comer. Incluso cuando con muchos papás yo platico, cuando el niño se siente mal, no hay una manera en que él pueda comunicar, que le duele la cabeza, que le duele el hombro. Entonces, en esta parte es una limitación en el vocabulario que tenga el niño. Otro foquito de alerta que tenemos es la dificultad de pronunciación. Esto voy a hacer un paréntesis porque obviamente estamos hablando de niños de 2 a 3 añitos, que obviamente la articulación no va a ser muy exacta. A esta edad muchas veces los niños, las primeras palabras con la m, mamá, mesa, con la p, papá, piso, pelota, con la l, leche, lila, lala, pero en cierta cuestión de pronunciación, obviamente a los 2, 3 añitos no va a tener una pronunciación correcta, sin embargo sí tiene que hacer palabras de 1 o 2 sílabas en este caso, y sobre todo ya las oraciones, ¿no? En esta parte usar artículos, la, el, la, los. A los 2 añitos generalmente es el y la, lo que el niño va a usar. Entonces,
Generalmente es el carro rojo, la pelota grande, y entonces empezamos a hacer frases de 2 a 3 palabritas. Otro foco de alerta sería la ausencia de frases o comunicación compleja. Siempre es bien importante cuando vienen niños aquí a valoración del lenguaje. Yo siempre les comento a los papás, tenemos que diferenciar qué es la comunicación y qué es el lenguaje. Puede ser que el niño tenga muy buena comunicación. Yo he conocido niños que ellos con señalamiento o se comunican, busca la manera de comunicar a un niño. Sin embargo, eso es comunicación, que el niño tenga una intención comunicativa, que quiera decir que le duele algo, que quiera decir que tengo hambre. Y la otra parte del lenguaje, bueno, ya estamos hablando de una articulación de palabras, en este caso una ausencia de frases completamente o una comunicación muy compleja en un niño sería un foco de alerta en 2 añitos a 3 años, que recordemos que es una edad de maternal, más o menos para que ubiquemos, ya entrando al kinder, ¿verdad? Otra parte sería una falta de intención comunicativa, lo que comentaba ahorita. La ausencia de la intención comunicativa siempre es un foco de alerta en pequeños a partir del año. Obviamente a los 2, 3 años, el niño ya tiene que tener una comunicación, una intención comunicativa de querer decir que tiene hambre, que quiere jugar con algo, que quiere que le prestes un juguete, que quiere ver la televisión o que quiere comer un taquito, ¿verdad? Esa es la parte de intención comunicativa y obviamente de 2 a 3 pues ya tiene que haber sí o sí la intención comunicativa. Otro foquito de alerta sería un problema de interacción social. Quiere decir cuando vamos a piñatas, por eso siempre yo les digo a los papis hay que llevar al niño al supermercado, a los domingos al parque, los domingos a fiestas infantiles, donde ustedes puedan ver la interacción con más niños y en esta parte que no haya un problema de interacción social, que el niño si quiere un juego pueda pedirlo o que pueda compartir, o si quiere un dulce que le comparta un dulce con el compañerito o que pida una pelota, algo así, ¿verdad? En cuestión de interacción social, el lenguaje juega un rol importantísimo para eso. Y bueno, otro foco de alerta es la ecolalia. La ecolalia quiere decir, generalmente los niños cuando tienen alrededor de 1 año tienen un lenguaje colálico, generalmente empiezan a pronunciar palabras y aprenden a decir, por ejemplo, papá, y es papá, 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 y todo el tiempo están diciendo papá. Pero la ecolalia a los 2 añitos a 3 años debe de desaparecer. A esa edad ya no debe de haber ecolalia. Ecolalia quiere decir que tú le dices al niño, este es un libro, y el niño repite libro. Esto es un color azul, sin una intención comunicativa. Eso viene siendo la ecolalia. Obviamente ahorita existen muchas condiciones que en ocasiones la ecolalia no solamente viene a diagnosticar o con características de un TEA. La ecolalia también pasa mucho en niños que tienen problemas de procesamiento auditivo, que tienen en ocasiones problemas de articulación también, y la parte obviamente que es una característica muy similar o muy familiar en la parte del TEA, ¿verdad? Pero la ecolalia específicamente tenemos que analizar por qué se presenta, ¿ok? No es como un niño que tenga ecolalia y decimos, tiene un diagnóstico de autismo. No, yo he conocido niños que en ocasiones tienen hipoacusia bilateral y tienen ecolalia. Los niños inclusive, los niños ciegos cuando nacen con problemas visuales desde el nacimiento tienden a tener ecolalia, pero es por una cuestión de la condición que presentan. Entonces, estos serían como focos de alerta de pequeñitos de 2 a 3 años. Si tu niño presenta más de 2, 3 focos de alerta de esta lista, entonces sería importante que veamos un poquito más adelante qué es lo que él tiene que hacer y qué vamos a hacer en casa para empezar a estimular al niño, ¿verdad? En este caso, bueno, son nuestros 8 focos de alerta, los vamos a dejar por aquí, y si tienen alguna duda, comentario, pueden ir diciéndome aquí en la transmisión. Ok, estoy viendo aquí lo que son los comentarios. Okay. Vamos a responder, aquí nos dejaron un WhatsApp, vamos a tener lo que es la transmisión. Me dicen que tenemos detalle con el internet. A ver, permítanme tantito. Déjenme nada más para que podamos tener toda la información. Listo, ok. Bueno, vamos a continuar. Voy a estar leyendo por aquí lo que son los... Muchas gracias, Oliver. Ya nos conectamos a otra línea para poder estar con ustedes. En este caso, bueno, el desarrollo del lenguaje. Voy a platicar un poquito cómo de los 2 a los 3 va a ser el desarrollo de tu niño en el lenguaje. Obviamente, a los 2 añitos el niño ya va a tener mínimo 30, 40 palabras, que se supone que es del 1 al 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en pequeños de 2 a 3 años?
el vocabulario expansivo. Esto quiere decir que vamos a empezar a tomar todas las palabras aisladas y empezar a unir, a hacer oraciones para el niño. Obviamente al año, para los 2 añitos, el niño ya va a saber los colores, ya tiene un poquito de vocabulario de las frutas, y entonces en esta parte es empezar a hacer cosas descriptivas. Por ejemplo, vocabulario expansivo, en este caso sería, por ejemplo, aquí tenemos cosas de casa, aquí está el pan, entonces sería el pan es rico, y entonces tú empiezas a decir a tu hijo, el pan es rico y suave. El café está caliente. ¿Cómo está el café? Y el niño te va a decir caliente. La taza de color rojo. ¿De qué color es la taza? Rojo. Los huevos, por ejemplo, con jamón. Hoy desayuné huevitos con jamón. ¿Qué desayunaste hoy tú? Y entonces en esta parte empezamos a hacer un vocabulario expansivo. Empezamos a dar ejemplos que el niño ya tiene en su cabecita el vocabulario, y empezamos a poner lo que son colores, para qué sirve. En este caso yo quería mostrarles estas tarjetas que yo uso mucho en lo que es la terapia, que son tarjetas descriptivas. Viene aquí, por ejemplo, el dónde, el qué, que son los principales que usamos con los pequeñitos. Por ejemplo, un niño de 2 años, ¿qué es? Empieza, si tienes un niño de 2 añitos en casa, va a estar con ¿qué es? Y empiezan, ¿qué es esto, mamá? ¿Qué es esto, papá? Y ahí es tu perfecto momento para poder expandir el vocabulario en el niño. En este caso, por ejemplo, tú puedes mostrar, voy a mostrar una que tenga por acá, y ponemos aquí. Por ejemplo, aquí, un perro, el perro. Entonces tú puedes decir, ¿qué está haciendo el perro? El perro está ladrando. ¿Cómo hace el perro? ¡Wuf, wuf! Y entonces empezamos a hacer onomatopeyas con los niños, pero desde un vocabulario expansivo. Empezamos a dar opciones también. Es importante, por ejemplo, si presentas esto, le puedes decir al niño, ¿esto qué es? ¿Un perro o un gato? Siempre, cuando hay niños que no hablan mucho, es importante darles opciones, porque recordemos que el lenguaje tiene que ver con la seguridad del niño y obviamente con su maduración. ¿Qué es, un perro o un gato? Y entonces el niño ya te dirá perro. Si acaso tu niño dice un gato, bueno, vamos a corregir. Entonces es, ok, no, el gato hace miau, y le puedes mostrar un gato. Este es un perro. ¿Qué es esto? Y nuevamente preguntar para que el niño pueda decirnos. En este caso aquí, por ejemplo, en estas tarjetitas viene mucho, ¿qué es esto? Por ejemplo, ¿qué tiene la hamburguesa? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué es esto? ¿No? Y el niño te va a decir una hamburguesa, y entonces vienen unas tarjetas a complementar qué es lo que tiene la hamburguesa. Y empezamos a decir, tiene pan, tiene carne, tiene ketchup, tiene lechuga, tiene queso, y tú puedes irle diciendo al niño, ¿dónde está la lechuga? Y el niño va a señalar, ¿dónde está el pan? ¿A ti te gusta comer pan? Y empezamos poco a poco con palabras a expandir el vocabulario del niño. Es muy importante en edades de 2 a 3 años, si tienes pequeños en casa, que utilices las preguntas generadoras. Las preguntas generadoras nosotros las usamos para ir ampliando el vocabulario, en este caso lo que es el lenguaje expansivo. Vamos a seguir al siguiente punto del lenguaje expansivo, que es la parte del uso de frases. Obviamente aquí, por ejemplo, puedo hacer una frase, la niña está asustada. ¿Cómo está la niña? Y entonces el niño va a empezar a hacer la carita de asustado, y empezamos a usar frases. La niña está asustada. Con la misma imagen tú puedes decir, ¿cómo se siente la niña? ¿Qué crees que sienta la niña? ¿Sienta alegría o sienta miedo? Y ahí estamos usando frases donde el niño te va a decir miedo. Ok, ¿cómo se siente la niña? Y el niño empieza a hacer pequeñas frases. La niña tiene miedo, un ejemplo, ¿verdad? Entonces empezamos a usar lo que son uso de frases. Por ejemplo, ¿qué es esto? Es una gallina. ¿Y qué es lo que tiene la gallina? Algunos niños sí saben, algunos niños que no han ido a granja, pero que ven caricaturas, pero me ha tocado niños que no me ubican esta tarjetita. ¿Qué pone la gallina o qué es lo que hace? O los hijos de la gallina, ¿en dónde nacen? Pues en huevitos, ¿verdad? De huevos. Y aquí incluso con un niño de 2 a 3 añitos ya podemos hasta contar, porque los niños ya saben un poquito los números. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Son 4 huevos, y entonces ya el niño utiliza lo que son las frases. Para la cuestión de frases, yo siempre les comento a los papis que es importante platicar mucho con los niños. Obviamente nosotros apoyamos a la parte de orientación a la familia, pero es bien importante que ustedes como papás o como maestros estemos estimulando al niño totalmente siempre el uso de frases. En esta parte, el uso de frases puede ser preguntas generadoras, ¿qué es?
dónde está, quién es, o dónde está papá, dónde está el perro, cómo hace el perro. Todo eso nos va a ayudar a hacer frases en sí. Viene también lo que es en el uso del lenguaje telegráfico. Generalmente los niños cuando están pequeños empiezan con vocabulario aislado. Empiezan primero por campos semánticos, que es lo que trabajamos normalmente, colores, frutas. Voy a hacer un ejemplo con una fruta. Con la manzana, que generalmente es una fruta que los niños ubican. Estoy viendo si aquí tengo una manzana para mostrarles. Pero generalmente las frases telegráficas, primero el niño va a empezar con palabras aisladas. En este caso, empieza a decir, por ejemplo, teta. Teta le dice a la leche, ¿no? Teta, la teta. Y esa palabra la va a usar para todo. O no sé si les ha pasado que los niños a veces usan la palabra tito, que es una palabra muy común en los niños. Pero a tito le dicen a papá, abuelito, al perro, a la televisión, a todo le dicen tito, ¿verdad? Entonces, en este caso, la palabra telegráfica tenemos que poner siempre un artículo antes para poderle ayudar al niño a hacer las oraciones. En este caso, si el niño dice manzana, o en este caso, es que estoy buscando una fruta, pero no tengo fruta por aquí, porque generalmente con frutas es más fácil con los niños. Permítanme tantito. Ok, vamos con el parque. Aquí está, encontré la fruta. Ok, aquí está la manzana. ¿Sí? Generalmente cuando es un lenguaje telegráfico, el niño va a decir tatana, la tatana, nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que meter el artículo. Le decimos la manzana, ¿qué es? Tatana. Y luego, no, a ver, la manzana. Bueno, ahí es como lo podemos jugar con ellos mediante aplausos. Por ejemplo, la manzana. Y entonces el niño va ubicando lo que son dos palabras, la manzana. Y lo podemos hacer inclusive con ellos saltando, a veces lo hacemos con aplausos, o saltando, o con una pelota. La manzana, aventamos la pelota 2 veces. Entonces cuando es telegráfico es solamente la palabra y vamos poniendo el artículo, pero después yo puedo poner la manzana es roja. Entonces ya hicimos de una palabra telegráfica que solamente era tatana, la manzana roja. Si tu pequeñito en casa tiene esta parte de palabras telegráficas, es algo muy común en los niños, que le dice tatana. Entonces, la tatana, porque a veces me toca abuelitos que dicen la tatana y le decimos igual. Ok, vamos a decir la manzana. ¿Qué es? La manzana. Y conforme el niño lo vaya diciendo, le vamos agregando más. La manzana roja. La manzana roja. La manzana roja sabe rico. Entonces ya es una palabra más larga, que en este caso siempre recordemos que nos va a servir los artículos y las preguntas generadoras. Yo aquí en el live les vamos a dejar para descargar unas preguntas generadoras, que eso es muy importante que los papis tengan en casa para que ustedes sepan cómo preguntar y qué preguntar, que generalmente las frases generadoras son ¿qué es?, el dónde, el quién, cuál y cuántos. Esas 5 palabras o preguntas, son preguntas generadoras que te van a ayudar que el niño incremente su vocabulario. En este caso, mediante expansión de frases. Y obviamente aquí yo comento la imitación y la exploración. Es súper importante que los niños, tú vayas modelándole como papá. La manzana roja me gusta. Y el niño lo va a ir haciendo. Lo puedes ir haciendo con aplauso, lo puedes ir haciendo con uso de pelotas, lo puedes hacer con tarjetas en este caso, pero lo importante es que sea mediante la imitación y la exploración. ¿Por qué a los 2 añitos, de 2 a 3 años, es súper importante construir puente de palabras? Ahorita en la siguiente plantilla vamos a ver, pero explicamos cómo la cuestión del lenguaje de un niño de 2 años a 3 años, si se dan cuenta es una edad maternal, afecta o ayuda a la cuestión cognitiva del niño. En la siguiente filmina viene construcción de aprendizaje, que en este caso nos comenta cómo la parte del lenguaje, si le pueden dar a la siguiente imagen por favor, viene cómo el lenguaje nos ayuda al desarrollo cognitivo. En este caso, cómo el lenguaje va a ayudar al pequeño a que pueda ir aprendiendo más sobre la cuestión académica. Aquí está, desarrollo cognitivo. Muy bien. Ok, estas 3 partes yo se las quise poner porque es muy importante para los niños saber que su lenguaje nos va a ayudar al desarrollo cognitivo, que tiene que ver con el aprendizaje, con toda la cuestión escolar, con toda la cuestión que les enseñan en el currículum escolar, y la expresión emocional.
así también como sus habilidades que ya trae propias el niño y la capacidad que el niño trae innata. Entonces, en esta parte de construcción de aprendizaje mediante el lenguaje, cuando un niño ya tiene la que es la palabra aislada y luego pasamos a las oraciones, en esta parte todo el lenguaje construye su aprendizaje o su desarrollo cognitivo. Está comprobado que para que un niño aprenda necesita hablar. Y es más, cuando un niño ya tiene una cuestión comunicativa, si ustedes van a lo mejor a una clase en el colegio, de una clase muestra o alguna participación que ustedes puedan ver a su hijo con más niños, se van a dar cuenta que la cuestión de su lenguaje es la manera en que ellos usan o lo utilizan para aprender. Es un recurso que se requiere para que el niño aprenda en el preescolar, en el maternal. Mediante el lenguaje van construyendo aprendizajes como los colores, como los campos semánticos, como ubicación en el espacio, también arriba, abajo, y obviamente en la parte cognitiva, cuando un niño habla, generalmente habla y aprende, la manera en que va aprendiendo con su lenguaje. Otra parte que el lenguaje les va a ayudar muchísimo es para la expresión emocional. En esta parte el lenguaje juega un papel regulador de emociones. ¿Qué pasa cuando un niño no tiene lenguaje a los 2, 3 años? Por eso es importante que las frases aparezcan en esta edad. Ahora sí que el desarrollo del niño es tan sabio que necesita saber frases, porque en la expresión emocional la frase le va a ayudar para poder negociar con los compañeritos cuando se quitan las pelotas, cuando se quitan los libros y que digan: no me quites mi libro, es mío, porque es lo que hace un niño de 2 a 3 años. Generalmente de 2 a 3 años un niño no es muy individual, pero es parte de su desarrollo, que son sus cosas, todavía no aprenden como tal a compartir. Eso es un poquito más adelante, entre los 3, 4 años, pero el lenguaje va a servir muchísimo para la expresión emocional, para regular su emoción y regular. ¿Qué pasa cuando un niño no tiene lenguaje a los 2, 3 años de frases? Si en casita a lo mejor le ha pasado a tu hijo o conoces a alguien que le pasó, bueno, te voy a explicar la parte de no haber un lenguaje regulatorio. Generalmente los niños cuando se enojan y avientan, o se enoja y muerden. Hay una etapa en las guarderías que cuando un niño empieza a interactuar con más niños, a veces tienden a morder, pero no es una cuestión, meramente es una cuestión de comunicación de ellos, que en esta parte no pueden regular la conducta. ¿Y qué pasa con un niño a los 2 años? Pues obviamente va a aventar, va a quitar, a lo mejor incluso puede llegar a morder, pero por la parte de querer expresar, ¿verdad? El lenguaje en todos, incluso digo en los adultos también, pero en los niños obviamente es una herramienta para regular la emoción, que es necesaria. ¿Para qué? Para que el niño pueda decir: me siento triste, me siento enojado, no me gusta, sí me gusta. Es bien importante, súper importante que nosotros como papás permitamos a los niños que nos expresen cómo se sienten, cómo te sientes, estás enojado, estás triste, ¿por qué te sientes así? Entonces, en esta parte los niños empiezan a elaborar oraciones y expresar mediante su lenguaje oral qué es lo que no les gusta, o qué cosas les desagrada, o qué cosas les gustan, ¿verdad? Y en la parte de habilidades englobamos la parte del conocimiento de los niños, todo lo que son habilidades físicas, habilidades sociales, las habilidades de aprendizaje, las habilidades incluso de interacción social, de negociación, porque los niños desde los 2 años o desde el año un niño negocia. O sea, cuando un niño, generalmente cuando ya tiene lenguaje, empieza a negociar de yo quiero, dame, o dame de comer, quiero lo que está ahí arriba, y empiezan a señalar, que es una manera de comunicar en ellos. Pero el lenguaje les va a ayudar a desarrollar todas esas habilidades para la vida del niño en la cuestión de su desarrollo, y obviamente para el desarrollo académico, que es muy importante. Las frases aparecen entre los 2 y los 3 años, que es una edad de maternal. Generalmente yo siempre les recomiendo a los papás que lleven a los niños a maternal, porque ahí es donde va a empezar la cuestión de interacción entre sus pares, entre sus iguales, y el periodo de 2 a 3 añitos, pues es la parte bien importante para ellos, para que el niño se empiecen a explorar su mundo, explorar el conocimiento, explorar y conocer sus emociones, y en esta parte pues el lenguaje forma y tiene un papel crucial en el niño, sobre todo en las partes de oraciones. ¿Qué pasa si en casita tenemos algún pequeño que a lo mejor ya tiene 2, 3 años y no tiene la cuestión de frases, pero ya tiene palabras aisladas? Empiezas a trabajar desde la palabra aislada, desde el vocabulario. Como papis yo te puedo sugerir en una libreta anotar todas las palabras que el niño conozca, los campos semánticos que conozca, y en base a eso hacer unas tarjetas o buscar imágenes, o con una tablet puedes poner las imágenes y empezar a hacer esta parte que les comenté de preguntas generadoras. ¿Qué es? ¿De qué color es?
quién está ahí, toda esta parte de ir haciendo frases para que el niño vaya ampliando su vocabulario y ampliando sus frases. En esta parte es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo entre 2 y 3 añitos. Si tu niño tiene 2 años, 1 mes y apenas está comenzando, bueno, tenemos de 2 años a 3 años es la construcción de frases. En esta parte sería la cuestión de estimular para que el niño vaya aprendiendo. Sin embargo, siempre tomando en cuenta el desarrollo cognitivo, lo emocional también y sus habilidades. Pues bueno, déjenme ver por acá si hay algún comentario, alguna pregunta que tengan. Podemos ir leyendo por aquí alguna pregunta que tengan. Sobre todo, la parte de las frases es importante siempre en compañía con los maestros de la escuela. Tú puedes, si tu niño va a una cuestión escolar, es importante preguntarle al maestro cómo interactúa, cómo el niño, por ejemplo, cuando no quiere algo, cómo lo expresa, cómo platica con sus compañeritos. Y ahí vamos a ver las frases. Van a usar frases, sin embargo, recuerden muy bien, la parte de pronunciación ahorita no es tan importante, es importante que tengan la intención comunicativa, la comunicación de expresar y en esta parte que empiece a ampliar su vocabulario más que nada. Entonces, quise yo hoy platicarles eso porque muchos papis generalmente hablamos de estimulación del lenguaje, que son vocabulario y que el niño hable, pero ¿qué pasa con los niños de las frases, verdad? En esta parte era algo que quería compartirles y pues bueno, vamos a dejar por aquí un libro también de trabajo que se va a enviar vía WhatsApp. Pueden dejar aquí el comentario en la página para hacerles llegar su ebook y su librito de trabajo sobre las preguntas generadoras y puedan hacerlo en casa. De igual manera, siempre es importante tener el conocimiento de la escuela, del maestro, del niño para ver cómo nos expresa, del pediatra y en caso de que haya alguna duda o pregunta o alguna inquietud de los focos de alerta que presenté, pues obviamente como especialista siempre buscar una opinión de un especialista, ¿verdad? Para que nos pueda orientar de acuerdo a la edad del niño de 2 a 3 añitos para poder dar una intervención oportuna. En este caso, yo también platicaba con las mamis porque es una pregunta muy frecuente en papis que vienen con nosotros. La diferencia entre intervención oportuna y estimulación temprana y terapia del lenguaje, porque muchas veces, por ejemplo, en un niño de 2 a 3 añitos es una cuestión de estimulación del lenguaje, lo que vamos a hacer con el niño. Es un niño todavía, abajo de los 5 años estamos estimulando el desarrollo del niño, está como una esponjita y entre más estimulación demos en el niño, más va a avanzar. Entonces ya después de los 5 años hablamos de una terapia de lenguaje. Sin embargo, hay casos que los niños desde bebés o desde chiquitos traen alguna condición, ya sea médica, alguna cuestión de antecedente familiar, alguna cuestión de niños prematuros, donde sí se requiere una intervención, ya es una intervención oportuna lo que hacemos con el niño para ir trabajando la parte de su lenguaje. Sin embargo, un niño de 2 a 3 añitos, pues la estimulación del lenguaje como tal, que es la etapa de ellos donde siempre antes de los 6 años tenemos que trabajar muchísimo el lenguaje y llevar a las experiencias y a espacios recreativos donde podamos hablar mucho con los niños en esta parte y que ellos puedan hablar también con sus iguales. Eso es bien importante. Entonces, pues bueno, dejamos este video por aquí. Esperamos que les sirvan a muchos profesionistas de la salud, del lenguaje y sobre todo a muchas familias y padres de familia para que puedan estar tranquilos y que tengan conocimiento de cómo hacer estrategias en casa, que es lo más importante. Generalmente los niños cuando vienen a terapia, pues bueno, nosotros entramos en una parte de apoyo, de acompañamiento, de orientación a la familia, pero es súper importante que en casa se esté trabajando y se esté estimulando constantemente. Un plan de trabajo, yo le llamo a los papás a hacer un plan de trabajo de estimulación del niño con todos los participantes, desde la abuelita, el tío, todos los que vivan en casa y obviamente en compañía con sus maestros y nosotros como terapeutas. Entonces, pues bueno, de mi parte sería todo el día de hoy. Les dejamos por aquí el video y si gustan dejarnos algún comentario para hacerles llegar los libros, ebook de información. Les agradezco mucho y pues nos continuamos por aquí. Cualquier cosa, no duden en escribirnos, seguirnos en nuestras páginas y pues estamos para servirle a toda la comunidad para seguir aprendiendo en conjunto. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego.